Hola chiquillos y chiquillas. Eh, bueno, en la cápsula que vamos a ver, que van a ver ahora, voy a hacer algunos ejercicios de programación dinámica, de procesos estocásticos y procesos determinísticos, ¿ya? Voy a hacer lo que quedó pendiente en la ayudantía de ayer y también voy a hacer algunos otros ejercicios de esos dos tipos de programación dinámica. ¿Ok? Eh, para los que no vinieron, o para los que se atrasaron o se fueron o le ocurrió algún percance o no entendieron simplemente, voy a tratar de explicarlo nuevamente, ¿ya? Igual la gracia de las cápsulas es que los que entendieron pueden saltarse toda la primera parte y, y ir de lleno a lo que les complica, ¿ya? Así que empecemos a ver el ejercicio que teníamos ayer, que era, si recuerdan, era el siguiente problema. Es el número 2. Aquí. Después le voy a subir estos enunciados. No sé, no me acuerdo si ya se los subí. Ya, fíjense. Tenemos el siguiente enunciado que dice: la familia Sampsons va a salir de vacaciones desde su ciudad natal, Springfield, y la familia desea visitar N ciudades y dispone de un total de M días. Y esto de aquí, que dice M mayor o igual a N, significa que nosotros disponemos de más días que ciudades, ¿ok? Eh, la familia desea saber cuántos días permanecer en cada ciudad, ¿ya? De modo de maximizar la satisfacción total de sus vacaciones, sabiendo que para cada ciudad I existe una función de satisfacción G sub I, que es en función del número de días de permanencia. Y hay que suponer que uno no pierde tiempo considerable en el traslado de una ciudad a otra. Ok, entonces, vamos a ir de lleno a explicarlo bien, a entenderlo, a imaginarnos este ejercicio. Imaginémonos que nosotros somos un padre o una madre de familia, o así se lo dio a entender ayer, que queremos planificar unas vacaciones en donde supongamos que el jefe nos dio 7 días para vacacionar, ¿ya? Y tenemos en consideración 4 ciudades a las cuales viajar. Ayer habíamos dicho algunas, a ver si me acuerdo, habíamos dicho Machu Picchu, ¿cierto? Después alguien me dijo Rancagua, después era París e Italia. Ok, estos 4 ciudades o lugares tenemos cierta cantidad de días para eh, nosotros visitarlos, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo podemos entender esto? Nosotros habíamos dado ayer dos variables, ya habíamos definido dos variables. La primera variable era x sub i, ¿cierto? Que esta variable era una variable de decisión de la etapa i. Entonces, una variable de decisión de la etapa i. Ok, entonces tenemos esta variable de decisión de la etapa i, que es x sub i. ¿Y qué significa esta variable? Bueno, esta variable significa el número de días que nos quedamos en la ciudad i. Que nos quedamos en la ciudad i, ¿ok? Y también teníamos una variable de estado, ¿ya? Variable de estado. Esta variable de estado la denotamos como i sub i, ¿ok? Tenemos i sub i, y esto significaba el número, bueno, aquí era el número de días, ¿cierto? Número de días. Aquí igual, el número de días, ¿ok? Que nos quedan
que nos quedan después de visitar la ciudad y menos 1. Y aquí hubo una confusión en la ayudantía de ayer en donde a algunos no le quedó muy claro por qué era I menos 1. ¿Ya? Ahora espero que quede claro con este ejemplo. Imaginemos que tenemos estas 4 ciudades y tenemos, el jefe nos dio 7 días para recorrer estas 4 ciudades. ¿Ok? Entonces, supongamos que nos quedamos 3 días en Machu Picchu, nos quedamos 0 días en Rancagua, ¿ya? Nos quedamos, no sé, 2 días en París y en Italia nos quedamos 2 días más, ¿ya? Ahí ya serían 7 días en total. Ok, entonces yo les pregunto, si esto tiene índices, ya digamos que Machu Picchu representa el índice 1, Rancagua el índice 2, París el índice 3, Italia el índice 4, y eso. Entonces, X sub 1, ¿cuánto sería? Bueno, ¿cuántos días nos quedamos en la ciudad 1? 3, ¿cierto? Nos quedamos 3 días. ¿Y cuántos días, ya? ¿Cuántos días nos quedan después de visitar la ciudad 0? Como no existe la ciudad 0, entonces eh, tenemos todos los días disponibles. Por lo tanto, aquí tenemos todos los días disponibles. Ya tenemos 7 días. ¿Ok? Cuidado con confundirse aquí. Aquí no va el número 4, ¿ya? Porque no es 7 menos 3. Es 7 porque esto va primero. Primero nosotros vemos los días que nos quedan después de visitar la ciudad anterior y después vemos, después vemos cuántos días nos quedamos. Después nos quedamos en esa ciudad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Rancagua. ¿Cuántos días nos quedamos en Rancagua? 0 días. Entonces x sub 2 es igual a 0. Y y sub 2 ya no es 7, porque ahora ya nos quedan solamente 4 días, ¿verdad? Porque nos quedan 4 días al principio, ya, para visitar Rancagua, París e Italia. Esto creo que puede quedar un poco más claro si yo pongo el i arriba. Entonces, ahora mejor. Y sub 3, ¿cuánto sería? Y sub 3 sería igual a, si nosotros gastamos 3 días y en París nos quedamos 2 días, entonces y sub 3 sería 4,9, ¿cierto? Y después nos quedamos x sub 3 2 días en París, ¿ya? Y ahora en Italia, nosotros tenemos, ¿cuántos días nos quedan para quedarnos en Italia? Bueno, nos quedan 2 días, ¿cierto? Porque 4 menos 2 es 2. Y x sub 4 vendría siendo 2, porque nos quedamos 2 días en Italia. Ya. Así tienen que imaginárselo, ¿ok? Espero que así quede un poco más claro lo que son estas variables, como lo que representan, ¿cierto? Y cómo verla y cómo imaginársela, ¿ok? Ahora veamos. Los problemas de programación dinámica lo que tienen es que cambian con el tiempo, ¿ok? Esa es como la idea de esto. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo ahora. Veamos que, no sé, en Machu Picchu, o ya digamos mejor para cambiar de país, en París, si nos quedamos un día, ¿ya? Entonces a la familia le gusta harto, porque es un país nuevo, ¿cierto? Están, no sé, probando comida nueva y todo les gusta. Así que el beneficio total, o si es que va del 1 al 10, el beneficio total vendría siendo 10, ¿ya? Digamos, supongamos. Si nos quedamos 2 días, sigue siendo un buen país para visitar, también 10. Pero ya en el día 3, digamos que ya se aburrieron, que ya quieren visitar Italia. Ya no quieren estar más en París porque o si no se le van a acabar los días y no han visitado las demás ciudades. Así que ya en el 3 baja el beneficio total, digamos a 3. ¿Ya?
Y ya en el día 4, si nos quedamos 4 días, ya eso no nos gusta para nada. Digamos que cero, baja a cero. Como que nos aburrió tanto París que ya queremos ir al tiro a Italia, porque ya nos están quedando muy pocos días. Esa es como la idea de la programación dinámica, que va cambiando dependiendo de los días que nos quedemos en tal lugar, dependiendo del tiempo, ¿ok? Es muy probable que mientras más días nos quedemos en un lugar, menos satisfacción nos va a dar. O algunas veces al contrario, ¿cierto? Como que al principio no nos gusta, pero después le agarramos el gustillo al lugar y vamos ganando beneficio total. Las dos cosas son igual de válidas. Ya, entonces, esperemos que haya quedado claro lo del beneficio total y lo de las variables. Ahora bien, nosotros ayer vimos también las condiciones. Vimos primero la condición de borde, ¿ya? La condición de borde. Y en la condición de borde, lo que tienen que hacer ustedes para poder modelarla, tendría que ser imaginarse qué pasa en la última etapa, ¿cierto? ¿Qué pasa en la última ciudad? ¿Ya? Entonces, en la condición de borde, nosotros ya visitamos, ¿cierto? La ciudad 1 hasta la ciudad n-1. Y nos falta por visitar solamente la ciudad n, ¿ok? Y visitamos todas las ciudades menos la última, y tenemos y sub n días que nos quedan, ¿ya? Para poder visitar esta ciudad que todavía no hemos visitado. Por lo tanto, la función de maximización, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a entregar los días que nos faltan, ¿ya? Los días que nos quedan, y va a ser igual al máximo, ¿ya? Del beneficio, ¿ok? De la ciudad N, ¿cierto? Entonces, sería así. Sujeto A, que x sub n tiene que estar entre 0 y sub n, ¿ok? Porque no puede ser negativo este valor y no puede ser más que los días que nos quedan, ¿cierto? Porque si fuesen más que los días que nos quedan, no sé, el jefe nos echa porque nos fuimos a trabajar el lunes, ¿ya? Y el x sub n tiene que ser entero, y este es una restricción asociada a la naturaleza de la variable, ¿ya? Perfecto. ¿Esto cómo se puede entender? Esto se puede entender como eh, cuántos días, o sea, este problema de maximizar el x sub n sería como cuántos días me tengo que quedar para, eh, para que, o sea, cuántos días me tengo que quedar en la última ciudad para que mi familia sea lo máximo posible, o sea, esté lo máximo posible contenta. ¿Ya? Se podría entender así. En palabras más técnicas, es el valor de la política óptima de estadía en la ciudad N si la familia ya ha visitado n-1 ciudades y aún dispone de I sub n días. ¿Ok? Pero se puede entender como eh, el beneficio máximo que la familia, el beneficio máximo o lo máximo de contento que puede estar la familia, dado que estuvimos tantos días en la última ciudad. ¿Ya? Aquí, como ustedes pueden ver, a lo mejor es como lógico pensar que nos gustaría estar todos los días en la última ciudad porque ya no tenemos más ciudades que visitar, así que es como obvio decir que la última ciudad vamos a gastar todos los días disponibles que nos quedan, ¿ya? Eso también se puede pensar así. Así que esto siempre nos va a arrojar el máximo beneficio si es que nosotros usamos todos los días que nos quedan en la última ciudad, ¿ya? Ya. Después de ver el caso borde, nosotros vimos la recursión genérica K, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la recursión genérica K?
Veamos el ejemplo de Machu Picchu y de París, de Italia y de Rancagua. ¿Ok? El caso borde, cuando estamos en la última ciudad, vendría siendo cuando nosotros queremos visitar Italia, ¿ya? Y el caso K viene siendo Rancagua y París porque son los que están en medio. El caso inicial viene siendo Machu Picchu, ¿ya? Porque es la primera ciudad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que la recursión genérica se preocupa de lo que están en medio, ¿ya? Se preocupa de los casos en donde no estamos ni en el principio ni en el final, ¿ya? Es como el caso general o también se puede entender como el caso en donde nosotros ya hemos visitado K-1 ciudades y vamos a la ciudad K, ¿ya? Entonces, vamos a anotar aquí lo que pasa en este caso. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros ya visitamos todas las ciudades menos la última, pero en este caso visitamos la ciudad 1, ¿cierto? La ciudad 2, la ciudad 3, hasta la ciudad K-1, ¿ya? Visitamos todas las ciudades antes de K. Y nos queda por visitar por visitar desde K hasta N, ¿ok? Veamos el ejemplo de arriba para que quede más claro, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, el K es igual a 3, nosotros vamos a estar en París, ¿ya? O sea que ya visitamos Machu Picchu y Rancagua, ¿cierto? K-1. Y nos queda por visitar París e Italia. O sea, de K hasta N. Eso es todo, ¿ya? No es tan, denle un poco de vueltas, pero no tiene que ser tan complicado de entender. Ya. ¿Y cuántos días nos quedan para visitar estos países de acá? Bueno, nos quedan I sub K días de vacaciones. Entonces nos quedan I sub K días de vacaciones, porque si estamos en el día acá, nos quedan I sub K días para poder visitar las ciudades que nos faltan. Y aquí es donde viene esta función de acá, porque recordemos que esta función de aquí es para la condición de borde, y ahora tenemos que hacer la misma función, pero para la recursión genérica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos tenemos que hacer una pregunta, ¿cierto? Que nosotros lo notamos, y era una pregunta bastante larga. La pregunta era, ¿cuántos días debemos permanecer en la ciudad K, ya, maximizando el beneficio actual más el beneficio de visitar las próximas ciudades, suponiendo algo? Suponiendo que de ahora en adelante tomaremos las decisiones óptimas, o sea, tomaremos las mejores decisiones, dado los días que nos quedarán luego de tomar la decisión hoy día. En otras palabras, nosotros vamos a tomar una decisión hoy y vamos a suponer lo que vamos a decidir mañana. O sea que necesitamos como información, entre comillas, del futuro. Y como no podemos tener información del futuro, nosotros suponemos cosas. Y esa es como la suposición que dije. ¿Ya? Si es que no quedó claro la primera, retrocedan el video nomás y lo escuchan de nuevo. Igual lo anoté en la pizarra ayer de esa pregunta gigante, que igual sirve bastante para entender este tipo de ejercicio. Ok, entonces ahora es la recursión genérica. Queremos ver la función v sub k, y nosotros le vamos a entregar los días que nos quedan, que es i sub k, ¿cierto? En el caso anterior, como era la última ciudad, era n. En este caso, como es una ciudad del medio, es k. ¿Ya? Y aquí, esto tiene que ser igual a maximizar, ¿ya?, el beneficio. Recordemos qué es lo que dije anteriormente. Dije, ¿cuántos días debemos permanecer en la ciudad K, ¿cierto? Maximizando el beneficio actual más el beneficio de visitar las próximas ciudades. Entonces, maximizar el beneficio actual, que vendría siendo g sub k de xk, más el beneficio de la suposición de la información del futuro, entre comillas.
que vendría siendo V sub K más 1, ¿ok? ¿Y cuántos días nos va a quedar en el futuro? ¿Cuántos días nos van a quedar en el futuro? Bueno, esos días vienen dados por X sub K menos X sub K, que vienen siendo los días que vamos a ocupar hoy, ¿cierto? Así que así se entiende esta fórmula de acá. Y obviamente esto tiene que estar sujeto a, y es el máximo, estamos maximizando el X sub K, porque el I sub K ya lo conocemos, ¿ya? Eso lo tenemos. Sujeto a, que tiene que estar entre 0, X sub K y I sub K, ¿ya? Y X sub K tiene que estar en lo entero, ¿ok? Esto se puede entender como la satisfacción total óptima por visitar a las ciudades K más 1 hasta N, ¿ya? Esta es como la más complicada de todas, pero si la piensan bien, no es tan complicado. Lo que tienen que tener claro sí es que, ¿qué nos entrega esto? Esto no nos entrega el X sub K, ¿ya? No nos entrega cuántos días tenemos que permanecer en la ciudad K. Lo que nos entrega es el máximo beneficio que podríamos obtener si es que obtenemos, o sea, si es que nosotros nos quedamos unos días de permanencia en la ciudad K óptimos, ¿ya? ¿Cuántos días tenemos que quedar en la ciudad K? Lo tenemos, lo sacamos del enunciado y después vemos solamente el beneficio que nos da eso. Perfecto. Y finalmente, nosotros vimos el caso inicial, que este no vendría siendo el caso inicial, sino que es el caso en donde nosotros planificamos desde el principio, que vendría siendo B sub 1, B sub 1, bueno, aquí le ponen asterisco porque este vendría siendo el caso óptimo, B sub 1, y le entregamos los M días, porque al principio nosotros tenemos el máximo de días posibles que nos dieron de vacaciones, ¿cierto? Por eso es M, ¿ya? Entonces este vendría siendo el caso inicial, y también esto se puede entender de otra manera. Se puede entender como, el caso borde se puede entender como imaginar que ustedes son el padre o la madre de familia y que no planificaron sus vacaciones hasta el último día. Como que en el último día dijeron, ya vamos a planificar desde hoy cuánto nos tenemos que quedar en la última ciudad para poder, maximizar el beneficio, ¿ya? En cambio, en la recursión genérica, uno podría imaginarse que ustedes son el padre o la madre de familia y decir en medio, o sea que al principio se le olvidó planificar, ¿ya? Planificar sus vacaciones, y lo planifican en medio de las vacaciones, como que dicen, van en la ciudad 2 y dijeron, no, ¿sabéis qué? Vamos a planificar de hoy día lo que tenemos que hacer mañana, cuántos días nos tenemos que quedar mañana, ¿ya? Y el caso inicial es el caso ideal, porque en el caso inicial, nosotros lo que hacemos es decir, eh, ¿cuántos días me tengo que quedar en cada ciudad desde un principio? ¿Ya? Así como planificar desde antes de ir de vacaciones, ¿ya? Ese es como el caso inicial. Perfecto. Ahora bien, viene la parte B, el inciso B del problema. El inciso B es el caso concreto, ¿ok? Este es el que faltó en la ayudantía de ayer. Así que veamos. Veamos. Vamos a hacer aquí esto aquí. Uf, me lo arregló. Bueno, ahí sí. Y ya. Entonces, si es que copio esto aquí, pa. La B dice, supongamos tenemos 3 ciudades, o sea que el n igual a 3, y tenemos 5 días para visitar a esas 3 ciudades. ¿Ya? Entonces, los primeros datos que nos dan es que n es igual a 3 y que el m es igual a 5. ¿Ya? Y las funciones de beneficio de sub k, de x sub k, vienen dadas por esto de acá. ¿Cómo se entiende esta matriz? A lo mejor al principio no la van a entender, pero esto es muy fácil de interpretar. Ya, fíjense. ¿Qué es lo que vendría siendo g sub 1 de x sub 1? Bueno, vendría siendo el beneficio que tiene la familia en la primera ciudad con x sub 1, y x sub 1 puede tomar estos valores de acá. O en otras palabras, digamos que en la ciudad 1, ¿ya?
me quedé 0 días. O sea, no me quedé ningún día. ¿Cuánto beneficio tengo si no me quedo ningún día en cualquier ciudad? Obviamente 0, ¿cierto? Si en la ciudad 1 me quedé un día, el beneficio que tengo es 1, ¿ok? Que es este número que está acá abajo. Si en la ciudad 1 me quedé 2 días, entonces el beneficio que tengo es de 2, ¿ya? Y si en la ciudad 1 me quedé 3 días, el beneficio que tengo es 3, ¿ya? Y así sucesivamente para los otros K. Veamos la otra ciudad, ¿ya? En la ciudad 2, si me quedo 0 días, entonces el beneficio que obtengo es 0, porque no me quedé en la ciudad, ni siquiera la fui a ver. Pero si en la ciudad 2 me quedo, no sé, 4 días, entonces el beneficio que obtengo es 8, ¿ya? Que es ese número de ahí. Entonces así se interpreta esta matriz. Puedo tener más ejemplos, por ejemplo, si en la ciudad 3 yo me quedo, no sé, los 5 días, que recordemos que son todos los días, entonces mi beneficio va a ser de 1, que es este número de ahí. Perfecto. Así se entiende esta matriz. Entonces, ahora vamos a resolver este ejercicio ya, pero que es para este caso concreto. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, para resolverlo, tenemos que empezar de atrás para adelante. Tenemos que primero ver el caso borde, después el caso késimo y después el caso inicial. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque fíjense que en el caso késimo, nosotros queremos obtener, entre comillas, información del futuro. ¿Ya? Queremos tener, entre comillas, información del futuro. Y en el caso inicial igual. En el caso inicial igual queremos tener información del futuro porque recordemos que esto de aquí es simplemente maximizar, ¿cierto? G de 1 de x sub 1 más v de 2, ¿cierto? De i sub k, o sea, i sub 1, que en este caso el i sub 1 es m, menos x sub 1, ¿ya? Sujeto a todo esto que está acá. Pero las finales, el v sub 1 es solamente cambiar donde está el k, el 1, y donde está el i sub k, el m. Pero queremos tener información del futuro, porque esto de aquí, o este v sub 2, si se fijan, si ustedes lo hacen, y ocupando la misma fórmula de arriba, vendría siendo v sub 2 de m menos x sub 1, que vendría siendo el x sub k, es igual a donde está el i sub k, bueno, está acá, tengo que poner m menos 1, entonces g sub k de, es g sub 2, ¿cierto? Porque el k es igual a 2 en este caso, de x sub 2, ¿ya? Más v sub 2, no, v sub 3, k más 1, ¿cierto? De i sub k, que en este caso es m menos x sub 1, menos x sub 2, ¿ya? Eso sería. Y esto de acá utiliza el futuro nuevamente y así todo el rato. Por eso como que va iterando hacia el futuro cada vez más, en el caso inicial. ¿Ok? ¿A qué quiero ir con esto? Quiero que entiendan un poco por qué tiene que ser desde el borde, o sea, desde el final hacia el principio y no ir en orden como desde el principio al final. Tiene que ser desde el final al principio porque nosotros queremos saber en los casos, en los primeros casos, el futuro, entre comillas, ¿ya? Información del futuro que viene siendo como la suposición, que es esa pregunta grande que nosotros notamos. Perfecto. Tenemos todo esto aquí, ya sabemos cómo interpretar la matriz de ahí, o eso espero. Entonces,
En el caso borde, nosotros vamos a estar ¿en qué ciudad? Bueno, en la ciudad 3, porque solamente en el B, en el inciso B, tenemos 3 ciudades. O sea que vamos a estar en la ciudad B. O sea, en la ciudad 3, ¿ya? Y cuando estamos en la ciudad 3, entonces vamos a estar en el caso borde, que es el último caso. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso borde? ¿Cuáles son los valores posibles que puede tener I sub 3? Los valores posibles que puede tener I sub 3 vendrían siendo 1, bueno, no, 0, hasta 5. ¿Por qué? Porque vale 0 si es que nosotros ya visitamos, o sea, visitamos las ciudades y gastamos todos los días, y vale 5 si es que nosotros no visitamos ninguna ciudad y en la última tenemos 5 días disponibles todavía, ¿ya? Entonces I sub 3 puede valer desde el 0 al 5. Entonces, I sub 3 puede valer desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que el I sub 3 viene siendo los días que me faltan o los días de vacaciones que me quedan, ¿ok? Los días de vacaciones que me quedan, quédense con eso. Entonces, G de 3, o sea, el beneficio máximo, cuando nosotros nos quedamos 0 días, ¿ya? Recordemos que siempre va a ser 0. Va a ser 0, 0, porque ni siquiera fuimos al lugar, así que nos quedamos 0 días, así que siempre va a ser 0. Y lo dice el enunciado. Cuando el G sub 3 de, de, de 0 vale 0. Vale 0 siempre. ¿Ya? Cuando el XK vale 0, entonces el G sub 3 de 0 vale 0. Ahora bien, si es que el G sub 3 nos quedamos un día, ¿cómo se lee esto? Se lee, si es que en la ciudad 3 nos quedamos un día, entonces puede quedarnos, o sea, ¿qué es lo que significaba el I sub 3? El I sub 3 significaba cuántos días nos quedan. Y en el primer caso, no tenemos ningún día para ocupar. Y aquí estamos diciendo que nos quedamos un día. Así que aquí hay una incongruencia. O sea que esto es infactible porque no puede pasar. ¿Ya? Así que se pone una I latina. Entonces, no podemos quedarnos un día porque nos quedan 0 días. En cambio, cuando nos queda un día, ahí sí nos podemos quedar un día. ¿Ya? Y cuando nos quedamos un día en la ciudad 3, ¿cuánto vale? Bueno, cuando nos quedamos un día en la ciudad 3, vale 1. Por lo tanto, rellenamos con 1 hacia abajo. 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? Entonces, si en la ciudad 3 nos quedamos 2 días, aquí, en este caso acá, infactible. ¿Por qué? Porque nos quedan 0 días. ¿Cómo nos vamos a quedar 2 días? No podemos. Así que es infactible. En este otro caso, también es infactible, porque nos queda solamente un día y nosotros queremos ocupar 2 días. Estamos diciendo, nos vamos a quedar 2 días, pero solamente tenemos un día, así que también es infactible. En este caso, que tenemos 2 días, en este caso que tenemos 2 días, entonces, en este caso, sí puede pasar el caso porque estamos ocupando 2 días, ¿ya? Entonces, tenemos 2 días, y aquí en el I sub 3 nos quedan 2 días, así que ahí se puede porque nos quedan 2 días y podemos ocupar los 2 días, así que vamos bien. Entonces, si nos quedamos 2 días en la ciudad 3, ¿cuál es el valor? Bueno, si nos quedamos 2 días en la ciudad 3, el valor que toma es de 3. Por lo tanto, nosotros rellenamos con 3 hacia abajo. Rellenamos con 3 aquí, rellenamos con 3 acá,
rellenamos con 3 acá y rellenamos con 3 acá. Ya miren, espérenme un poco que creo que van a ocupar la sala. Share.